Bien, bueno, empezar diciendo que soy director de VIA, Héctor Torrente. La verdad es que agradecer a Brandt el tema, a Cristina y a Guzmán en su persona, el querer participar y compartir con nosotros hoy sobre esto. La verdad es que cuando hablamos con Cristina, pues la variedad bueno, de conocimiento que tiene es muy amplio y dijimos, vamos a reducir y sintetizar mucho, por eso agradecer previamente ya la labor de síntesis que van a hacer. Y bueno, hoy vamos a tratar el tema de liderar equipos para el tema de rendimiento y la alta confianza. ¿Vale? Nos van a intentar dar 7 claves, que a mí me parece que si en 7 nos resumen esto sería maravilloso, ¿no? Pero bueno, agradecer a Cristina y a Guzmán. Me han pasado una bio aquí que es extensísima, o sea, yo creo que es un resumen, pero es muy extensa, pero sí que hay unas pinceladas, ¿no? Me gustaría decir de Guzmán Martínez, que los tenemos ahí en pantalla, que es experto en recursos humanos, CEO de Ingeniero Job. El primer portal, Ingeniero Job es el primer portal para ingeniero de todas las titulaciones y actual director general de Branti, ¿no? La primera consultora de selección de la provincia certificada en selección por valores. Bien, a ver, sigo admitiendo gente. Vale. También de Cristina, bueno, Guzmán entre 20 años de experiencia en director de recursos humanos de empresas multinacionales como Team, Leroy Merlin España y la startup de Licitana Hawkins. Bueno, no sigo leyendo, Guzmán, creo que No, no, tranquilo, es muy no es amplio. necesario. De Cristina decir que, bueno, experta en consultora de recursos humanos y selección de talento, actualmente CEO en la consultora de selección alicantina Bratti y formadora en escuelas de negocio como Fundesem, Escuela de Negocios FEA en Albacete, Acuora Business, Escuela de Organización y la Escuela de Organización Industrial. ¿Vale? Speaker de la marca personal y Employer Branding y cuenta también con más de 20 años de experiencia. La verdad es que es un placer teneros aquí. La verdad es que es una gran oportunidad que tenemos que agradecer y realmente, bueno, os cedo la palabra, vosotros guiáis la jornada y vosotros marcaréis el ritmo. Sí que es verdad que nos hemos puesto una limitación de 1 hora, vamos a intentar cumplirlo, yo creo que para que todos la planificación sea lo mejor posible y nada, y es todo vuestro. Yo ya me callo. Muy bien, pues Muchas gracias. muchísimas gracias, Héctor, y muchísimas gracias por esta invitación. Bienvenidos y bienvenidas a todos a este ratito que vamos a compartir. Bueno, dado que tanto Guzmán como yo ya estamos vacunados y además nos hemos tenido que hacer una prueba de antígenos, pues hemos decidido estar aquí juntos y compartir este espacio también desde la misma ubicación. Y bueno, en primer lugar, desearos que todos estéis bien de salud, que yo creo que al final ha sido el gran tema, ¿no? Desde hace ya más de un año, desde que llegó la pandemia, pues bueno, pues hemos visto cómo se han trastocado nuestras vidas, ¿no? Hace unos minutos estábamos comentando que tanto que se lleva hablando del mundo VUCA, ¿no? De este mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo en el que vivimos, que antes eran unas siglas que a veces nos sonaban como algo muy raro, pues como ya todo lo hemos experimentado en nuestras carnes, ¿no? Cómo nos puede cambiar la vida en lo personal, sobre todo si nos ha tocado en la salud. Yo espero que no haya sido así en vuestro caso. Nosotros hemos tenido la suerte de poder seguir adelante y cómo esto ha tenido una incidencia en lo profesional y en el entorno económico, ¿no? Y quizá por eso pensábamos que era un buen momento para repensar algo tan importante y que además lo hemos estado viendo durante estos meses, que es si realmente en nuestras empresas, tanto que hablamos, ¿no? Hablamos continuamente del trabajo en equipo, de la importancia de ser un equipo. Bueno, lo hemos visto ahora con el fútbol. Aquí mi compañero Guzmán, porque queremos hacer la charla lo más interactiva posible. De hecho, os animamos a que participéis en cualquier momento, no solo al final. Podéis levantar la mano o incluso activar el chat cuando queráis y vamos comentando estas cosas, ¿no? Pero bueno, Guzmán, que además trabaja con la Liga Profesional de Fútbol y que está muy ligado al mundo del fútbol, ¿quién mejor para saber lo que es un equipo? Y lo hemos estado viviendo ahora, ¿no? con la Eurocopa. Y en las empresas, ¿no? Porque, como decía, la situación de la pandemia que nos obligó a irnos a trabajar cada uno a nuestras casas, a vivir la fórmula del trabajo o a tener que trabajar en unas condiciones difíciles y tan complicadas, ha evidenciado
quiénes son las empresas que realmente trabajaban en equipo y a pesar de las dificultades han obtenido mejores resultados que aquellas en las que esta situación, ¿no? O era más difícil, ¿no? Los equipos estaban menos comprometidos, no existía esa confianza tan importante que significa sé que las personas están haciendo su trabajo, lo están haciendo lo mejor que pueden, yo no necesito estar controlando qué está haciendo cada persona porque las personas están comprometidas. Y yo creo que la prueba de fuego la hemos pasado todos con nuestros equipos durante esta pandemia. Así que nos interesaba un poco comentar con vosotros y cuáles son nuestras experiencias en el día a día con nuestros clientes, con las empresas que trabajamos en torno a cómo conseguimos no solamente trabajar en equipos, sino ser aquello que se llama, bueno, equipos de alto rendimiento, ¿no? Es decir, esos equipos que consiguen resultados extraordinarios o resultados más allá incluso de lo esperado, que son capaces de obtener mejores resultados en situaciones adversas, ¿no? La primera cuestión era que plantearnos qué es realmente un equipo, ¿no? Y como hemos dicho antes, pues un equipo es una empresa que un equipo es un grupo de personas, ¿no? Que tienen un objetivo común y que además son capaces de coordinarse, interactuar para conseguirlo. Y esto que parece algo como sumamente sencillo, no es una definición, bueno, muchas veces nos damos cuenta que cuando preguntamos, ¿no? a los equipos en las empresas, cuando estamos haciendo una consultoría y preguntas por el objetivo y parece que cada uno está mirando un sitio distinto, ¿no? No todo el mundo tiene claro hacia dónde vamos o cuál es el objetivo de la compañía, cuál es mi objetivo dentro de mi departamento o incluso aunque parezca increíble del propio puesto, ¿no? Entonces, qué importante esa comunicación del objetivo y cómo además las empresas cuando van creciendo en complejidad, en número de personas, cómo conseguimos coordinarnos y relacionarnos unos con otros para que ese objetivo común que tenemos se cumpla. Entonces, bueno, esta es una primera reflexión, ¿no? Sí, yo incluso también añadiría que sería también importante alinear, como bien comentaba Cristina, la parte de objetivos comunes, ¿no? La parte estratégica, con los propios valores del propio equipo, ¿no? Y con el para qué, ¿no? Creo que al final, si sabemos transmitir al equipo cuál es el sentido de su trabajo, tanto a nivel individual como a nivel departamental, cuál es la trazabilidad de su trabajo, conectamos un poco con el para qué de la compañía, que lo veremos un poquito más adelante, y eso va a facilitar muchísimo ese compromiso de la organización de cada uno de los colaboradores, independientemente de dónde se encuentren en cada momento, ¿no? Estén de forma presencial o en teletrabajo en su casa, ¿no? Entonces, trabajar esa conjunción pues, puede ser muy, muy enriquecedora, y bueno, y muy conveniente, ¿no? para el rendimiento del equipo, ¿no? Además, ¿qué caracteriza, ¿no? a los llamados esos equipos de alto rendimiento? Que muchas veces tenemos como referente, como decía, a los equipos, al deporte, ¿no? que tanto nos sirve para ver cómo se gestionan esos equipos. Bueno, pues hay 6 características claras, ¿no? que las vamos a desgranar junto con otra más porque vamos a hablar de 7 claves, ¿no? El hecho de tener, como hemos dicho, ese propósito, esos objetivos definidos, consensuados y medidos, es decir, que la gente los conozca, la claridad en la definición de roles, unos procesos bien definidos, debe existir y reinar una cultura de comunicación clara y abierta, esto lo veremos, tiene mucho que ver con la confianza, con esa confianza que es la puerta que abre el compromiso, que al final es la implicación que tienen las personas en el proyecto más allá de un lugar donde voy, echo mis horas y me vuelvo a mi casa y nada más, ¿no? Y cómo los equipos de alto rendimiento cooperan y participan en conseguir los objetivos. Pero un poco antes de hablar de estas 6 características, hemos añadido una, por eso vamos a hablar de 7 claves, porque claro, antes de cómo vamos a trabajar con el equipo, cómo vamos a gestionar el equipo, la pregunta es, ¿tenemos al equipo ideal? ¿Hemos sido capaces como empresa de atraer y de seleccionar a los mejores para nuestra compañía? Yo creo que Guzmán, con respecto, si hacemos el símil con el fútbol, los fichajes, hemos hecho los fichajes adecuados. Totalmente de acuerdo, lo comentábamos antes en la previa con César, ¿no? Pensad que hoy en día el talento elige dónde quiere trabajar y dónde quiere jugar. Tenemos la prueba con Messi, ¿no? Que no
no ha renovado con el Barça están con una tensión tremenda estos días para ver si consiguen la renovación. Esto ha cambiado, ¿no? Antes la empresa estaba en una posición de poder sobre el candidato y ahora realmente esto se ha igualado, incluso se ha invertido, ¿no? Entonces tenemos que pensar que si el talento no está con nosotros, posiblemente esté con nuestra competencia, ¿no? Hoy en día dedicamos muchísimo tiempo, inversión en dinero, por ejemplo, pues en nuevos equipos, en nuevo software, hacemos unas inversiones muy importantes para nuestros negocios, ¿no? Y también debemos replantearnos cuál es la inversión que hacemos en nuestro talento, ¿no? Muchas veces compramos la última máquina de última generación para nuestra industria y casi que se la dejamos al primero que pasa por la puerta, ¿no? Entonces, vamos a replantearnos si somos profesionales también en la parte de seleccionar a nuestros mejores talentos, que es al final va a ser nuestro mejor activo para conseguir nuestros objetivos, llevar a nuestra empresa al siguiente nivel, ¿no? Creo que hoy en día, en estas circunstancias actuales, creo que el capital humano va a ser mucho más determinante en el devenir de una compañía, mucho más que en el pasado, ¿no? Y de hecho, de esto vamos a hablar también hoy en algunas partes de la presentación, y creo que la reflexión debe ser esa, ¿no? Preguntaros si realmente tenemos el mejor equipo, ¿vale? Si lo hemos elegido nosotros o realmente o ellos nos han elegido nosotros, o si nuestra empresa es un buen lugar para trabajar, donde podemos atraer, ser ese doble imán del que hablamos, ¿no? Tanto para atraer al mejor talento, así como para fidelizarlo y no retenerlo, ¿no? Sino generar ese buen lugar para trabajar, para que ese talento, su ciclo vital dentro de la compañía, su permanencia en la compañía, sea lo más longeva y lo más feliz para él y para nosotros, ¿no? Entonces, creo que es una reflexión interesante la que debemos hacer al respecto, ¿no? Sí. Esa sería la primera clave. Tampoco tenemos que tener en cuenta que a tenor de los datos estamos en lo que se llama una situación de escasez de talento. Por poner un ejemplo, nosotros que además hacemos mucha selección de ingenieros, buscamos gente de especialidades donde hay pleno empleo. Es decir, al final, para conseguir un candidato que se vaya a una empresa, casi lo tienes que sacar de otra compañía para que se mueva, ¿no? Entonces, la situación a la hora de seleccionar cada vez se hace más complicada, precisamente porque hay escasez de determinado tipo de perfiles. Las empresas tecnológicas tienen un verdadero problema para atraer talento por esa dificultad, y al final es el candidato el que tiene varias ofertas encima de la mesa y decide con qué compañía se va, ¿no? Por eso hablamos un poco de que hemos pasado de la selección a la seducción, ¿no? Tiene que haber un enganche mutuo, un enamoramiento mutuo, por decirlo de alguna manera, entre lo que ofrece la empresa y lo que ofrece y lo que el candidato también está buscando, ¿no? Pues nada, esa sería nuestra primera clave. La segunda, lo comentábamos un poquito al inicio, sería el intentar también parar y reflexionar y pensar como compañía cuál es nuestro para qué, ¿no? Si posiblemente a bote pronto la primera respuesta que nos vendría a la cabeza si preguntamos para qué hemos montado nuestra compañía sería evidentemente para ganar dinero, ¿no? Evidentemente para ganar dinero y poder que nuestros equipos y nuestras familias puedan vivir bien. Eso, en definitiva, debe ser una consecuencia, ¿no? Pero debemos reflexionar cuál es ese para qué, qué es lo que nos motiva para levantarnos todas las mañanas con la energía suficiente, con la motivación para ir a nuestros centros de trabajo y dar lo mejor de nosotros, ¿no? Y bueno, esto lo habla muy bien Simon Sinek en el Círculo Dorado, ¿no? Donde va más allá, ¿no? Y se centra no solamente en el qué, en el cómo, sino habla del por qué. Nosotros nos gusta hablar más del para qué, ¿no? De cuál es ese nuestro ikigai, ¿no? En japonés, que si habéis oído el término, ¿no? ¿Qué es lo que nos conecta con lo que nos motiva y lo que nos conecta con nuestro para qué en nuestra vida, ¿no? A nivel personal y a nivel profesional en nuestras compañías. Creo que si trabajamos esto, vamos a tener una ventaja competitiva muy importante y vamos a conseguir ese compromiso con los colaboradores, ¿no? Con ejemplo, tenemos una marca que Cristina conoce muy bien porque ha participado en su último libro y nos va a contar un poquito la anécdota.
Bueno, la anécdota es que hace 2 años publiqué un libro que se llama Marca CEO y Embajadores de Marca y bueno, pues habla de la importancia que tienen las personas en cuanto a la reputación de las empresas. Y tuve la suerte de hacerle una entrevista a Ignacio Rivera, que es el actual director general, actual CEO de Estrella Galicia. Es una empresa familiar, actualmente es en el 4º grupo cervecero de España, posición además que han ido escalando en los últimos años. Y me impactó porque la primera frase que él me dijo en la entrevista que yo le hice, me dijo, mira, nosotros es que no queremos ser la cerveza más vendida, más bebida o más vendida, sino que queremos ser la cerveza más querida. Entonces ahí es donde yo me di cuenta que, bueno, que esta empresa tenía un propósito más allá. Y a partir de ahí, ahí es donde se transforman las cosas, porque tú, ese cómo haces las cosas se modifica en función de ese propósito, ¿no? Vas a hacer las cosas de otra manera cuando tu propósito lo tienes bien definido. Y el qué, ya lo sabemos, se dedican a vender cerveza y en ese sentido pues tienen otra competencia, pero no debe ser casualidad que en todo este tiempo Estrella Galicia haya sido elegida la mejor empresa para trabajar en Galicia. Haya obtenido prácticamente mayor número de reconocimientos empresariales. De hecho, Ignacio Rivera, su CEO, fue elegido en el año 2020 el CEO con mejor reputación de España. Y como digo, todos estos reconocimientos yo creo que tienen mucho que ver precisamente con trabajar bajo un paraguas de inspiración, ¿no? de pararnos a pensar qué queremos ser. Esto es muy importante para generar estos equipos de alto rendimiento, porque la gente ve una trascendencia en su trabajo y tiene una inspiración de cómo debe hacer las cosas, ¿no? Esto lo veremos ahora después, tiene mucho que ver con los valores, con la cultura. Posiblemente lo que hace que mucha gente quiera trabajar en Estrella Galicia y esté comprometida con el proyecto de Estrella Galicia tiene precisamente que ver con este propósito, ¿no? Que inspira a toda la compañía. Muy bien, y la tercera de las claves sería poder tener a las personas adecuadas en el lugar adecuado, ¿no? Ver esa adecuación persona-puesto, ¿no? Y que tiene mucho que ver desde la parte de la atracción y selección de talento, ¿vale? Donde debemos intentar visibilizar y concretar esas fortalezas, esos talentos de esas personas, de esos profesionales, alinearlos con las necesidades de la compañía, ¿no? Y para eso, bueno, tenemos aquí la anécdota, ¿no? De que podemos enseñar a un pavo a trepar, pero será mucho más fácil contratar a una ardilla, ¿no? Nosotros estamos certificados con una metodología que es el enagrama, es un test muy antiguo, ¿no? Que viene de la época griega, ¿no? Y bueno, divide en 9 personalidades, 9 estilos de liderazgo, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, el número 1 sería el perfeccionista, serían personas más analíticas, el número 2 serían personas pues, más ayudadoras, más orientadas a las personas, ¿no? En recursos humanos hay muchos ayudadores. El número 3 está más centrado en proyectos, en el éxito, más personas más workaholic, ¿no? Como por así decirlo, ¿no? Donde están acostumbradas a gestionar muchos proyectos. Los 4 son perfiles más creativos, más bohemios, ¿no? Más dirigidos a parte del arte, diseño gráfico. Los 5 son personas muy intelectuales, acostumbradas a acumular mucho conocimiento, suelen ser investigadores, estar en universidades, en sectores donde se requiere mucho la investigación. Los 6 son lo que llamamos ese jugador de equipo, ¿no? Ese jugador leal, ese jugador con muchos valores que va a cohesionar muchísimo al equipo, ¿no? El 7 es una persona muy entusiasta que puede infundir mucha energía a un proyecto, ¿no? Y para el lanzamiento de nuevos productos, nuevos proyectos, un perfil así viene muy bien, ¿no? El 8 es el perfil poderoso, es el perfil con un poquito más de autoridad, que sobre todo viene muy bien cuando necesitamos conseguir bueno, pues, objetivos muy a corto plazo, ¿no? Resultados muy a corto plazo. Esto nos viene genial un perfil de este estilo, ¿no? Y finalmente el número 9 es el pacificador, que es un perfil pues muy zen, muy tranquilo, que nos viene también muy bien para fomentar un buen clima, una buena cohesión dentro del grupo, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre nos ayuda para poder en cada momento determinado, según el proyecto que vamos a acometer o según nuestros objetivos estratégicos, poder buscar al equipo ideal, ¿vale? Y no caer a veces en el error y en la trampa que intentamos siempre buscar personas que son muy similares a nosotros, ¿no?
Ese es un típico error que ocurre, ¿no? A la hora de seleccionar buscamos personas que son muy similares a nosotros, cuando lo ideal es buscar personas que sean complementarias a nosotros y que tengan como fortalezas aquellas áreas de mejora nuestra, ¿no? De tal forma que podamos completar el puzzle y ser un equipo de alto rendimiento, un equipo invencible, ¿no? Sí, esto me recuerda a una frase que le escuché una vez a Tomás Fuertes, el fundador del grupo El Pozo, que decía, no hay gente desmotivada, hay gente mal ubicada. Y esto muchas veces pasa. Y eso también muchas veces pasa cuando promocionas a una persona porque es muy buena en su trabajo y entonces le das la responsabilidad ahora de a lo mejor gestionar al equipo que tiene abajo y entonces vemos que empieza a fallar, ¿no? Y una de las cuestiones muchas veces también tiene que ver con esto. Entonces, qué importante es conocer esas capacidades, vamos a decir, más innatas o donde la persona demuestra mucho más facilidad que intentar forzar muchas veces un aprendizaje o que la persona esté en una posición que realmente no le corresponde, ¿no? Por ejemplo, nosotros que, por ejemplo, aquí en la oficina, por contar una anécdota, necesitábamos un perfil 1 porque bueno, Goodman es un 2, que lo podemos revelar, yo soy un 6, teníamos otra gente en el equipo, porque en muchos doses, porque como bien ha dicho Goodman en recursos humanos, que trabaja mucha gente que le gusta trabajar con personas, ayudar a los demás, pero claro, aquí hay una serie de procesos y una serie de análisis que muchas veces nos costaba hacer y siempre decíamos, necesitamos un 1, y efectivamente pues contratamos a una persona de Enneagrama 1 y claro, ahora tenemos datos, dashboard, tenemos todos los procesos mucho mejor organizados. Bueno, y esta persona es que disfruta en esa posición. Entonces, contamos afortunadamente con herramientas que nos permiten medir estas cosas y saber si las personas están ubicadas en aquellos lugares donde van a dar su mejor rendimiento. Bueno, y ligado con esto, como bien decía ahora Cristina, creo que podemos sacar una conclusión dentro de todas las circunstancias adversas que ha traído la pandemia. Creo que una importante ha sido que hemos acelerado muy mucho los procesos de digitalización y los procesos tecnológicos. De esto, pues César, que está con nosotros, sabe muchísimo más del tema, ¿no? Y creo que, bueno, pues justamente antes de la pandemia España estaba en niveles ínfimos de teletrabajo con respecto a Europa, ¿no? Es algo que a nivel cultural ha sido una gran barrera, ¿no? Nosotros, justamente antes de la pandemia, ya realizábamos de forma habitual teletrabajo, ¿no? Incluso, pues bueno, hemos continuado ahora mismo, venimos a la oficina 2 días, 3 estamos en teletrabajo, 2, 3. Podemos confirmar que nuestra productividad se ha elevado y se ha elevado muchísimo más la motivación del equipo. La sensación de cercanía sigue siendo la misma porque gracias a Dios contamos con muchísimas herramientas de mensajería instantánea, ¿no? No solamente los grupos de WhatsApp, Telegram, herramientas como Slack, bueno, hay muchísimas, afortunadamente, también para proyectos. Y esta es la ventaja que también tiene la digitalización, la tecnología, como palanca para ayuda del talento, ¿no? Para impulsar y ayudarnos en trabajar mejor, poder optimizar y poder aumentar nuestro rendimiento, ¿no? Y creo que esa es un poco la conclusión, ¿no? Favorable que ha tenido esta pandemia, que sí o sí, muchas veces en nuestras empresas y en nuestra industria tiene que ser a veces de esa manera, ¿no? Un poco por imposición para poder dar ese paso, pero sí que hemos notado un notable ascenso en estos procesos y creo que esto va a repercutir muy positivamente en la productividad de las compañías, ¿no? Sí, sobre todo porque los datos así lo demuestran, ¿no? Las empresas y los equipos que utilizan la tecnología y sobre todo también los procesos de digitalización consiguen reducir costes. Y yo creo que estaremos todos de acuerdo que siempre es uno de los grandes objetivos que tenemos las empresas, reducir costes. Una cosa fundamental y es la mejora de la experiencia del cliente. Yo creo que todos los que estamos aquí utilizamos tecnología para comprar, para acceder a servicios, a productos, a información y bueno, pues toda la experiencia digital cada vez está ofreciendo precisamente esa experiencia, ¿no?, de usuario que se eleva. Tiene un claro efecto en la eficiencia y en la productividad. Los equipos que trabajan apoyándose en tecnología consiguen elevar sus niveles de productividad y como muy bien ha dicho Goodman, estamos en un entorno donde el teletrabajo no se va a ir después de la pandemia, sino que las mejores empresas, los equipos de alto rendimiento van a conseguir encontrar ese equilibrio perfecto
entre trabajar en remoto desde cualquier ubicación y también volver a los espacios físicos de trabajo cuando es más oportuno y cuando realmente pues lo necesitamos y también es más positivo, ¿no? Para algunas cuestiones. Bueno, la siguiente clave sería la comunicación y el clima laboral, ¿no? Comentábamos aquí que el clima laboral es responsabilidad de la dirección de los managers y de cómo se relacionan con el equipo, ¿no? Creo que es muy importante en este sentido, también como managers, como directivos de nuestras compañías, poner el foco en ver cuál es la actitud con la que todos los días entramos por la puerta del trabajo, ¿no? Porque pensar que esa actitud con la que entramos se contagia a nuestros equipos, ¿no? Como muy bien dice nuestro amigo Fabián Villena, si tenemos una actitud AM, ¿no? O tenemos una actitud FM, si tenemos una actitud amargamente o tenemos una actitud felizmente. Creo que esa parte sí que es responsabilidad de nosotros como directivos, como manager, de generar ese buen caldo de cultivo, ¿vale? Para que nuestros equipos puedan dar lo mejor de sí, ¿no? En esa ecuación del talento, la parte del contexto es muy importante y del contexto estamos hablando, pues, esa cuestión del ambiente laboral, cómo generamos que nuestros equipos tengan unas buenas condiciones para trabajar, evidentemente la pirámide de Maslow, atendamos a todas sus necesidades, ¿vale? De tal forma que ellos estén centrados en lo realmente importante que hemos hablado antes, ¿no? En esos objetivos y en ese para qué de nuestra compañía, ¿no? Y lo cierto es que la productividad depende, se habla de un 60%, la productividad del equipo depende del liderazgo de los managers, ¿no? Pues hay datos ahí muy, muy importantes, ¿no? En el sentido también de cómo podemos fidelizar a nuestros equipos, ¿no? Se habla en estos momentos que 2/3 de los profesionales se están planteando el abandonar nuestras empresas, ¿eh? Sobre todo viene también a consecuencia de cómo se ha gestionado en estos últimos meses de pandemia la situación de los ERTE, si ha habido una buena comunicación, algo muy importante, si hemos sido transparentes, ¿no? En algunos casos ha habido comunicaciones de ERTEs vía WhatsApp, ¿no? No hemos hablado con los equipos, ¿no? Y nosotros tenemos experiencias y anécdotas con personas que han estado 20 años en una compañía y que nos han dicho, mira, pase lo que pase, no voy a seguir en mi compañía porque he notado como que se han visto muy defraudados a nivel emocional, ¿no? No se han visto acompañados, ¿no? Por eso creo que para lo bueno y para lo malo es muy importante tener una comunicación transparente, clara y donde se pueda generar esa confianza de la que hablaremos ahora, ¿no? De hecho, como aquí también indicamos aquí, ¿no? Dicen que el liderazgo es un 90% de inteligencia emocional y la cuestión es que muchas veces las personas que tienen que ejercer este rol de managers, que son personas y que también, obviamente, en situaciones como esta, muchas veces no han sabido cómo manejar esta situación, pero lo importante es saber que estas competencias ligadas a la inteligencia emocional se aprenden y se entrenan. De hecho, los auténticos líderes, los auténticos managers son personas que cuentan con apoyo en formación, en procesos de coaching que les ayudan precisamente a desarrollar esa labor de líderes inspiradores, generadores de un clima laboral, sobre todo basado en la confianza, que es el punto que vamos a ver ahora, ¿no? Donde las personas sienten eso que se llama la seguridad psicológica, es decir, las personas pueden expresar sus ideas, pueden expresar sus opiniones sin miedo y sin temor a que se tomen represalias, ¿no? O a que se tomen, y donde existe esa comunicación franca y directa. Se habla de la transparencia, no sé si la palabra es transparencia, ¿no? Pero por lo menos claridad, es decir, claridad en los mensajes y que lo que se diga permitiendo que también las personas opinen y den sus puntos de vista. Por tanto, aquí sobre todo incidir en que el liderazgo es una competencia o un conjunto de competencias que se pueden entrenar y se pueden desarrollar. Y cuando promocionamos a una persona a un puesto de responsabilidad sobre equipos, ya va a tener que ejercer ese rol de líder, esa persona muchas veces hay que ayudarla y acompañarla y prepararla para que pueda ejercer ese rol desde esa parte también, no solo desde el cerebro, desde el conocimiento técnico sobre la empresa, sobre equipos, sobre maquinaria, sino también desde la parte del corazón, vamos a decirlo así, para saber también entender a las personas, sus emociones y saber inspirarlas y transmitir ese clima laboral positivo que impacta directamente en la productividad.
Muy bien, y la sexta clave sería hablar de las 2 Cs del alto rendimiento, ¿no? Que sería la confianza y el compromiso, ¿no? En este punto nos gustaría hablar de los valores, que lo mencionamos un poquito al principio, ¿no? Los valores serían la energía que hay detrás de nuestras metas y es la mecha que prende y que da pie a todas nuestras decisiones. Detrás de cada decisión siempre están nuestros valores, ¿no? En función de nuestros valores adoptamos unas u otras decisiones. Por eso es tan importante. Nosotros estamos certificados a nivel internacional en coaching por valores, selección por valores, a través del método de Simon Dolan, que es el mayor experto mundial en valores, donde él divide los valores en 3 grandes segmentos, ¿no? Unos valores más rojos, que son valores más económico-pragmáticos, tienen que ver con los objetivos, tienen que ver con los resultados. Luego unos valores más azules, que son éticos sociales, que tienen que ver con los equipos, con las normas, con los procesos, conectan desde nosotros hacia afuera. Y luego unos valores más verdes, más emocionales, que son unos valores más de desarrollo, ¿vale? Que tratan nuestra parte más intrapersonal, ¿no? Desde nosotros hacia adentro. Y Simon Dolan en ese estudio indicó que una empresa, una persona, para tener éxito, para estar equilibrada, debe tener valores de estos 3 tipos, ¿no? De todos ellos, el valor más importante, el que llamamos el metavalor, porque tiene de las 3 áreas, es la confianza, ¿no? Entonces, por eso consideramos que es tan importante trabajar la confianza en nuestros equipos, ¿no? Pasar de una gestión más por control, ¿vale? Que es una gestión más de una época pasada, de los principios de la revolución industrial, ¿no? A pasar a una gestión más por confianza, ¿no? Si nosotros trasladamos toda nuestra confianza a nuestros equipos, posiblemente lo veamos recompensado de la misma manera, ¿no? El equipo tendrá la misma confianza pues para poder tomar decisiones, ¿no? Y nosotros como líderes poder hacer que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, la antesala de ese compromiso es la confianza, ¿no? Si trabajamos y podemos gestionar a los equipos con esa confianza, que es algo que se contagia, como hemos dicho, para eso, mira, podemos hacer un pequeño ejercicio que sería, pensad en una persona en la cual tenéis muchísima confianza vosotros. Y luego hacer el cambio de paradigma, pensad la confianza que esa persona tiene en vosotros. Posiblemente sea también muy alta, es algo recíproco. Sin embargo, pensad en alguna persona en la cual tenéis muy poca confianza. Haced el cambio de rol y pensad la confianza que esa persona tiene en vosotros. Seguramente también sea muy baja, ¿no? Entonces, ese es un indicativo de que, como indicábamos, la confianza pues, se contagia, la confianza y la desconfianza, ¿no? Os invitamos a trabajar a vuestros equipos con esa confianza, con esa apertura mental y veréis cómo las personas empiezan a hacer cosas y empiezan a aparecer los resultados, ¿no? Cuando generas confianza, las cosas suceden, ¿no? Y se da la sensación de que contamos con nuestros equipos, ¿no? Que es una de las actividades principales de liderazgo, ¿no? Como decía Steve Jobs, contratamos gente pues no para decir lo que tienen que hacer, sino para que hagan lo mejor que ellos saben hacer, ¿no? No sé si Cristina quieres hablar algo más de compromiso. Sí, bueno, yo creo que lo que has comentado, ¿no? Al final la confianza y el compromiso van de la mano, ¿no? También se define el compromiso como la energía mental, física, emocional y de valores, así lo define el gran experto en liderazgo Juan Carlos Cubeiro, que le ponemos a un proyecto. Entonces, si no hay una base de confianza, entendiendo que la confianza es, antes se utiliza el término de seguridad psicológica, que yo creo que está muy ligada a la confianza y es la sensación que tenemos de que podemos ser nosotros mismos, de que podemos expresarnos. Eso no significa estar siempre de acuerdo, eso no significa que se hace lo que dice el otro. Evidentemente un líder tiene que marcar la pauta y tiene que decir hacia dónde se va, pero tiene que permitir también que las personas puedan expresarse y que las opiniones de las personas no sean tomadas a veces como arma después, ¿no? Y otro factor muy ligado a la confianza es la tolerancia al error, ¿no? Quizás es uno de los factores clave. ¿Cómo gestionamos el error en las empresas? Y aquí diferenciar error de negligencia, ¿no? Es decir, el error es lo normal en un proceso donde se permite a las personas, se les da libertad, donde se les da confianza y evidentemente a la hora de probar cosas, de innovar, de querer hacer más, pues a veces nos equivocaremos, ¿no? La negligencia es cuando nos equivocamos por dejadez, por falta de interés y eso es otra cuestión, ¿no?
Y es importante tener en cuenta que no son términos, porque a veces al mezclarlo es cuando nos volvemos con esa intolerancia al error, ¿no? De cómo se gestiona el error tiene mucho que ver con esa confianza, ¿no? O sea, con permitir que las personas exploren, que las personas, por alejarnos de la microgestión, el factor más desmotivador, y eso está medido por muchos índices, el factor más desmotivador de un empleado en su puesto de trabajo es lo que se llama el micromanagement, o el tener a tu jefe todo el día encima diciéndote qué haces, cómo lo haces, esa sensación de falta de confianza, de control continuo, es el principal factor que hace que la gente se desenganche de un proyecto, de una empresa y se marche. Y aquí quizá puntualizar que entre el 60 y el 70% de la gente que abandona de manera voluntaria una compañía, a quien abandona es a su jefe. Es decir, la causa es una mala relación con el manager directo. Entonces, de ahí la importancia de esa formación de esos managers, de esa capacitación en habilidades de liderazgo, y una de esas habilidades es entrenar la confianza y favorecer el compromiso a través de ella. Bueno, hay muchísimos datos que contrastan la predisposición y los resultados si trabajamos muy bien la confianza, ¿no? Como bien decía Cristina, creo que los datos avalan, ¿no?, que una buena gestión por confianza bueno, pues, es indicativo de un buen liderazgo y de unos muy buenos resultados, ¿no? Por supuesto que al final hay dos cuestiones importantes. Creo que el líder debe ser una persona muy ejemplar, ¿no? Aquí tenemos datos que trabajando la alta confianza nos van a demostrar que podemos llegar a ser una empresa mucho más saludable, ¿no?, en todos los niveles, ¿no? Las empresas que trabajan la alta confianza presentan un 74% menos de estrés, bueno, el absentismo se reduce en un 13%, aumenta la productividad en un 50%. Hay mucha más energía en el trabajo, ¿no?, que va muy conectado con ese para qué, ¿no?, con esa motivación, ¿no? Y el aumento del compromiso es de un 76%, ¿no? Con lo cual es más que aconsejable empezar a demostrar desde el primer día a trabajar con una gestión por confianza, ¿vale? Y dejar ese micromanagement a un lado, ¿no? Y tener una apertura mucho más mental, de generar ese espacio donde las personas puedan crecer, puedan desarrollarse, puedan equivocarse. Como decíamos antes, el error es inherente al ser humano, ¿no? Y tenemos que trabajar con ello y aceptarlo, ¿no? Poniendo más el foco luego en la resolución de ese problema, ¿no?, que no es la responsabilidad de quien lo ha cometido, ¿no? O sea, ese cambio de paradigma en las organizaciones y en nuestro estilo de liderazgo va a marcar este nuevo devenir, ¿no? Y va a marcar sobre todo el hecho de que podamos fidelizar al mejor talento, ¿no? Creo que ese es un eje muy, muy claro en nuestras organizaciones y es algo que en el día de hoy adopta muchísimo más protagonismo y mucha más necesidad, ¿no? Hacer ese viaje como directivos y como líderes, en definitiva no deja de ser un cambio cultural dentro de nuestras organizaciones, el que estamos comentando y el que estamos fomentando, ¿no? Nosotros día a día a través de nuestras consultorías trabajamos y acompañamos a las empresas para hacer ese viaje, para que no lo hagan solos, desde la cohesión de los equipos, desde el trabajo del liderazgo de los managers, desde la identificación de los valores que comparten y aquellos valores que quieren introducir para poder avanzar hacia esos nuevos entornos y hacia esa nueva empresa que quieren construir, ¿no? Y es algo sumamente importante para poder conseguir esos objetivos que nos planteemos como compañía, ¿no?, en definitiva. Y bueno, como consecuencia, yo creo que la última clave es una consecuencia de todo lo que hemos hablado, ¿no? Cuando todas estas claves se cumplen, aparece la verdadera cooperación y la participación, es decir, el verdadero trabajo en equipo, ¿no?, donde todos remamos en la misma dirección, cada uno sabe cuál es su rol y cuál es su posición, como en el fútbol, pero al final el objetivo está claro, que es meter ese gol. Y donde, bueno, a través de la comunicación y a través de una serie de herramientas, ¿no?, se fomenta ese espíritu donde las personas se ayudan unas a otras, donde cada una sabe cuál es su verdadero talento, de ahí la importancia de identificar, como decíamos antes, en qué somos buenos, fijaos, porque antes de transmitir confianza tenemos que haber sido capaces de generar autoconfianza.
La autoconfianza parte de un autoconocimiento. Si yo no sé cuáles son mis puntos fuertes, si yo no he identificado realmente cuál es mi aportación, a la hora de cooperar, posiblemente pueda estar haciendo algo con un gran interés de ayudar a los demás o de contribuir al equipo y sin embargo puede estar entorpeciéndolo. Por eso todas las claves están relacionadas para llegar a la auténtica cooperación, ¿no? Que es cómo me autoconozco, cómo soy capaz de generar autoconfianza desde mis talentos. La autoconfianza no es algo que se genera porque me repito frases motivadoras de Mr. Wonderful, de puedo conseguirlo todo, soy el mejor. No, no, se trata de cuando me conozco bien, cuando he identificado cuáles son mis fortalezas y sobre ellas es sobre las que día a día aporto al equipo. Por lo tanto, eso es clave. Y luego estoy en ese entorno de confianza, en ese clima laboral donde yo puedo exponer mi vulnerabilidad. Es un concepto que no ha salido todavía y que es clave, ¿no? Y la vulnerabilidad, que no es fragilidad, es la capacidad de expresar de manera clara, pues también aquellos puntos donde necesitamos ayuda, donde necesitamos mejora, sin miedo a que eso pueda ir en nuestra contra, sino todo lo contrario, ¿no? Eso nos ayuda a que, oye, pues el que está al lado, que esa sí es su fortaleza, vaya a ayudarte a ti. Y luego, también por unirlo con el tema del teletrabajo, porque parece que ahora todo esto que estamos hablando, decís, bueno, y esto se puede hacer con equipos en remoto, ahora que estamos cada uno. Bueno, pues no es tan fácil, pero se puede hacer, ¿no? Y afortunadamente existen metodologías y existen las herramientas que ya hemos comentado que también nos permiten hacer ese trabajo colaborativo y debemos conocer todas esas herramientas que facilitan ese trabajo colaborativo, ese trabajo en remoto, donde de alguna manera también nos sigamos sintiendo conectados al equipo y cohesionados, ¿no? Y sigamos compartiendo esos valores, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. Evidentemente, yo creo que todos hemos echado mucho de menos el contacto físico. El contacto físico también es necesario en muchos momentos. En empresas industriales, además, ese presencialismo muchas veces es absolutamente necesario porque hay que acudir al lugar de trabajo. Pero en cualquier caso, entender la importancia de las 6 claves para llegar a esa auténtica cooperación y participación de todos en un objetivo común. Y en esta evolución como compañía, en este cambio cultural, creo que también adoptan un papel preponderante 2 cuestiones, ¿no? Una sería el aprendizaje colaborativo, ¿no? O sea, pensar en global, pensar en que nuestros equipos puedan aprender los unos de otros e intentar conseguir esa inteligencia colectiva, ¿no? Como compañía, ¿no? A través de esas herramientas que comentábamos, a través de la digitalización, también nos puede permitir el poder compartir, realizar esa transferencia de conocimiento tan importante y que ese know-how siempre sea un valor, un activo de la compañía, ¿no? Y como muchas veces ocurría, sobre todo antes, ¿no? Que cuando se marchaba nuestro mejor talento, con él se llevaba todo su know-how y realmente nos generaba un grave problema para la compañía, ¿no? De pérdida de competitividad, ¿no? Y ya por finalizar, creo que también otra clave dentro de nuestro liderazgo sería también el poder avanzar también siendo ejemplares, ¿no? Y siendo ejemplares también desde el punto de vista de preguntar a nuestros equipos, de hacer esos diálogos de crecimiento, esos feedback espontáneos y también de calidad, donde también podamos preguntar a nuestros equipos qué necesitas, ¿no? Ser una de las claves, ¿no? La otra hablábamos antes del dejarles hacer, ¿no? De contar con ellos, ¿no? Y esa tolerancia al error y que tengan su espacio de crecimiento. Y ligado a ella sería el poder acompañarles, ¿no? Y dentro de nuestro escaso tiempo que nos vean también como un aliado. Yo siempre me gusta también preguntar a la gente, una pregunta como directivos sería, poneos en el rol de vuestros equipos cuando vuestros equipos reciben una llamada vuestra, ¿se alegran o realmente se preocupan, ¿no? Se ponen en tensión, ¿no? Entonces esto va muy ligado a esa gestión por confianza, ¿no? Preguntaros esto y ahí tendréis un poco la clave de cómo gestionamos al equipo, ¿no? Y nada más, por último, muy importante ser ejemplares. Sois embajadores de vuestra marca, debemos ser imagen, ser embajadores y pensar en grande y pensar en vuestros equipos, ¿no? Aquí os dejo una frase, ¿no? ¿No, Cristina? Para finalizar, que no hay problema que no podamos resolver juntos y muy pocos que podamos resolver por nosotros mismos, ¿no? Posiblemente si viajamos solos llegaremos más rápido, pero si viajamos con nuestro equipo llegaremos mucho más lejos, ¿no? Entonces es el momento de pensar en las personas, de pensar en grande
Y nada más. A partir de aquí, pues agradeceros vuestro tiempo. Abrimos el turno de palabras y encantados de poder ayudaros a resolver cualquier duda que os pueda surgir dentro de este tema. Cristina Guzmán, informar que dejo de grabar ahora, ¿vale? Muy bien. Perfecto.